¿Sabe usted cuál es la cosa más barata del mundo? El pecado. ¿Y sabe usted cuál es la cosa más cara del mundo? Pues, el pecado. Piénselo y me dará la razón. Desde el punto de vista del mundo, el pecado nos puede proporcionar todo. Desde el punto de vista de Dios, el pecado nos hará perder todo, incluso el perdón de Dios y la vida eterna. Mucha gente lo tiene todo, pero darían lo que poseen ahora mismo con tal de ver a sus hijos libres de drogas y a sus hijas alegadas de la prostitución, o poder restaurar la unidad familiar, o lograr la estabilidad emocional de alguien a quien aman. En nuestros días se habla mucho de la guerra contra la pobreza, pero lo que este mundo realmente necesita es una firme guerra contra el pecado. Abra su Biblia para aprender cómo enfrentar las tormentas de la vida. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Con el afecto de siempre, reciba mi sincero saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Como recordará, en el programa anterior comenzamos a estudiar esa extraordinaria historia que encontramos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Historia que relata el viaje del apóstol Pablo y todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentarse él y todos los que iban a bordo del barco. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros. Porque nuestra vida es como un viaje en el mar. Algunas veces sus aguas están tranquilas y serenas. Solo se siente una suave y refrescante brisa y el sol brilla cálidamente en el cielo. Gracias a Dios por esos momentos. Y si es así su vida actual, amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios. Pero a veces la brisa se convierte en huracán. El cielo se cubre con negros nubarrones y de pronto nos encontramos en medio de furiosa tormenta. Así es la vida. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan mal. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta más tarde o más temprano, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales, naturales. Segundo, las tormentas causadas por nuestra necedad y desobediencia. Tercero, las tormentas que Dios envía para nuestra formación y desarrollo. Y cuarto, las tormentas a las que nos arrastran otras personas. Sabe que hay 5 maneras de hundir el barco de la vida. Primero, tomando decisiones apresuradas. Segundo, dependiendo de los hombres y no de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Y quinto, actuando según las circunstancias. Bien, continuemos con nuestro estudio. Hablemos ahora un poco acerca de la reacción a las tormentas de la vida. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, leamos del versículo 14 al versículo 21. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar. ¿Qué significa esto? Primero, que no podían controlar la nave. El viento controlaba el buque, y se dijeron: no podemos dirigirnos en esta dirección ni en la otra. Simplemente eran aventados de un lado a otro por la tormenta. ¿Qué es lo primero que le sucede a un hombre impío cuando se ve en una tormenta? Bien, se deja llevar por el viento. Lo que quiero decir es que hay sueños frustrados. Lo he visto pasar muchas veces. Esas personas, esos magnates, esos sábelo-todo que dicen: dejen que venga la tormenta. Y luego se encuentran siendo arrebatados por vientos que no pueden controlar, a merced de fuerzas que no pueden entender,
o vagamente comprenden. Van a bordo de un buque inestable. En segundo lugar, empezaron a hacer un esfuerzo desesperado. Leamos el versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quiere decir que llegaron al lado de sotavento de la isla y parecía que las cosas mejoraban. Y ellos pensaron que podían arreglarlo todo. Así que con sudor en sus frentes y dolores en sus espaldas, lograron recoger el esquife. ¿Sabe lo que le dirá el diablo cuando usted está en situaciones difíciles? Le dirá que es muy duro el ser creyente. Eso es una mentira. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». La Biblia dice, «El camino de los transgresores es duro». No estoy diciendo que no hay disciplina en ser creyente, de ninguna manera. Tampoco digo que no hay dificultades para el creyente. Pero debemos saber enfrentar las dificultades como buenos soldados de Cristo. Pero en lo que tiene que ver con una labor dura y agotadora, eso viene con el pecado. Hay tanta gente haciendo un desesperado esfuerzo tratando de arreglar, de remendar las cosas. El diablo nunca le dirá la verdad, siempre le mentirá. Pero no solo que los sueños se desvanecen y el trabajo aumenta, sino que los recursos se pierden. Leamos desde el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué significa esto? Quiere decir que empezaron a tirar cosas por la borda. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Estaban botando todo en el océano. Y los versículos 20 y 21 dicen, «Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos». Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído». En otras palabras, Pablo les recuerda que él les había pedido no salir de Creta para no recibir este perjuicio y pérdida. Una de las cosas más caras es el pecado. Esta gente, a pesar de tanto trabajo duro, perdió. Están botando todas las cosas al mar. Todo lo que ellos consideraban importante ya no lo era ahora. El hombre mundano gasta la primera parte de su vida ganando riquezas y en la segunda parte de su vida gasta sus riquezas para recuperar su salud. Y en ambas partes de su vida es infeliz. ¡Qué pérdida colosal! Seguramente entre quienes me escuchan hay gente que daría todo cuanto poseen ahora mismo con tal de ver a su hijo libre de las drogas, o restaurar la unidad familiar, o lograr la estabilidad emocional de alguien a quien aman. Pero la gente a bordo de ese barco era empujada por el viento y a pesar de sus esfuerzos tuvieron que tirarlo todo al mar, lo perdieron todo. La gente habla de la guerra contra la pobreza, pero ¿sabe lo que en verdad se necesita en el mundo? Una guerra contra el pecado. Cuando la gente esté a cuentas con Dios, la Biblia dice que Dios se complace en la prosperidad de sus hijos. Y entonces ellos perdieron la esperanza. Por favor, leamos el versículo 29 de este mismo capítulo, Hechos 27. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. ¡Oh, si tan solo hubiese luz, si supiéramos qué hacer! Ellos rechazaron la luz de Dios, y ahora se encuentran en la oscuridad. Verá, los marineros en aquella época no tenían la instrumentación moderna actual. Ellos navegaron por medio de las estrellas, el sol, la luna, la costa.
Pero la Biblia nos dice en el versículo 20 que todas estas cosas habían desaparecido. Todo lo que pensaban que era tan importante, sus gráficas mercantiles, sus estudios comerciales, sus estadísticas, sus censos, todo se esfumó. ¿Qué hace, estimado amigo, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y el sol desaparece de su día? Ellos en la oscuridad abrumadora deseaban el día. Y luego, ¿sabe lo que hicieron? Se comportaron insensatamente. Empezaron a hacer planes imprudentes porque no tenían estrellas por las cuales guiarse. Y existe una clase de compás interno que toma control. Leamos empezando en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Había unos marineros a bordo que se dijeron: pretendamos que vamos a bajar una ancla de la proa. Allí hay un pequeño bote, un bote salvavidas. Lo abordaremos, abandonaremos esta gran embarcación, escaparemos. Pablo les dijo que si no permanecían en el buque, que no había esperanza alguna. ¿Qué fue eso? Fue una forma de escape edificada sobre el egoísmo. Lo he visto muchas veces. Un hombre que se entrega al alcohol, una forma de escape fundada sobre el egoísmo. Usted dice: bueno, ahogaré mis problemas. No, estos pueden nadar, amigo. Usted es quien se ahogará. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, eso es un escape asentado en el egoísmo. Usted creó la tormenta y ahora está intentando escapar en un bote salvavidas, como el hijo que se escapa huyendo de casa. El último acto de egoísmo y cobardía es el suicidio. Si está pensando en el suicidio, amigo, permítame decirle, el suicidio no es el escape de la tempestad. Escúcheme. Nunca, nunca, nunca resuelve un problema. Es lo último en egoísmo y cobardía. Bien, ellos estaban siendo arrebatados por el viento, estaban trabajando, estaban lanzando todo fuera de borda sin poder ver en qué dirección navegar. ¿Conoce a personas así? El mundo está lleno de ellas. Y estaban en una tempestad de la cual, para empezar, se les advirtió que no la enfrentaran. Ahora, así es como el incrédulo en ocasiones se enfrenta a las tormentas. Pero, ¿y qué del creyente? Veamos al apóstol Pablo aquí. Esto es una bendición para mí. Por favor, continuemos en el versículo 22. Aquí vemos al apóstol Pablo. Él llama a todos a cubierta y el apóstol Pablo les informa: tengo que anunciarles algo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se puede imaginar a un hombre decir eso en medio de este tipo de problemas? Muchas personas piensan que nosotros, los creyentes, somos solo unos ingenuos. Piensan que no sabemos de lo que hablamos cuando predicamos un buen mensaje en medio de los días en los cuales vivimos. Existen 3 clases de personas: las que tienen miedo, las que no saben lo suficiente como para tener miedo, y las que conocen sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tened buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, la nave se iba a perder. Y continuó diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí el ángel de Dios era el Señor Jesús, porque él pertenecía a Jesús, y el Señor Jesús abordó ese barco con el apóstol Pablo, y él le dijo: Pablo, no temas. Y nuevamente en el versículo 25 da ese mensaje que él da a menudo cuando nosotros estamos en medio de una tempestad: tened buen ánimo. Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en tu rostro en medio de la tormenta? Pablo responde:
el mismo que me dio alabanzas en la noche cuando estaba en un calabozo en Filipos. Su nombre es Jesús. Veo el apóstol Pablo caminando en la cubierta citando la palabra de Dios, el Salmo 107 del versículo 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y apacigua sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Qué diferencia entre la reacción de los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor cuando están en una tormenta? Quizás si usted está en este instante en una tormenta, quiera leer este salmo. Le será de gran bendición, el Salmo 107. Ahora bien, hemos hablado de las razones de la tormenta y de las reacciones a la tormenta. Por último, ¿cuál fue el resultado de la tormenta? Nuevamente leamos el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Subráyelo. Es necesario que comparezcas ante César. Bien, ¿quién era César? Él era el emperador romano. ¿Dónde vivía? En Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? Hacia Roma, hacia Italia. Y Dios le dijo a Pablo, ahí es hacia donde te diriges. Amigo, escúcheme. Dios tenía un plan y el plan de Dios era llevar a Pablo a Roma. En Hechos 23, versículo 11, Dios le reveló a Pablo, es necesario que testifiques también en Roma. Sin lugar a discusión, Dios lo predestinó. En Hechos 28, versículo 14 dice, y luego fuimos a Roma. Escúcheme. No sé de una mejor ilustración en la palabra de Dios que muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que este buque zarpara? No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual, no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso, pero ¿detuvo ese el plan final de Dios? Rotundamente no. ¿Quién viajaba en esa embarcación? Bien, Pablo iba en esa nave. Le diré quién más iba en ese barco. Efesios, Filipenses, Colosenses viajaban en ese barco. Y le diré qué más. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y le diré qué más. La voluntad soberana de Dios Todopoderoso y toda decisión errónea que ellos pudieron haber tomado no pudo cambiar la voluntad de Dios. ¿No es eso asombroso? Donde Dios no gobierna, Dios se señorea. ¿Alguna vez ha abordado uno de esos grandes aviones para ir a otro continente, quizás un 747? Usted puede dormir, puede comer o no, tomarse un refresco o un café, lo que quiera, pero amigo, mientras usted toma esas decisiones pequeñas, ese avión simplemente se dirige a un determinado aeropuerto. Es decir, hay un piloto que vuela ese aeroplano. Existe un plan determinado, predeterminado, que está trasladando ese avión, en el cual va a bordo hacia dicho aeropuerto. Y usted dirá, bueno, estoy tomando esta decisión y aquella decisión, pero hay otro poder que lo lleva. Escuche, nosotros servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios poderoso. Los creyentes pueden fallar, andar a duras penas, pecar, pero si le pertenecen a Jesucristo, existe un poder soberano que dice, mi hijo, un día serás como mi hijo el Señor Jesús. Y todo el infierno no puede impedirlo. Estamos predestinados a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios.
La iglesia maravillosa, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, a veces toma tantas decisiones equivocadas, fallamos tanto, hacemos cosas que no deberíamos hacer como iglesia. Hablo de la iglesia en general. Mas ¿sabe lo que Jesús dijo? Jesús aseguró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando para sí mismo una esposa, y todo el infierno no puede detenerlo. Ni todos los gobernantes de este mundo, ni todas esas personas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lea el Salmo 2. Todos establecen sus reglas, sus leyes contra nuestro Señor. No lo quieren, no quieren sus mandamientos, ni quieren su palabra, ni su moralidad. Y ellos dicen: rompamos sus ataduras y desechémoslas. Con todo, Dios aún afirma en el Salmo 2: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús reinará donde el sol concluya sus jornadas sucesivas. Su reino se extiende de costa a costa hasta que el brillar de la luna se extinga y no mengüe más. Amigo, escúcheme. Estamos en el lado ganador. Él no puede fallar. Él prevalecerá. Hubo una tempestad, pero Pablo dijo, y luego fuimos a Roma. Pablo dijo: tened buen ánimo. Yo confío en Dios. Versículo 11 dice que el centurión confió en el dueño de la nave. ¿En qué se resume toda su vida? Simplemente, ¿en quién confía usted? ¿En quién confía usted? Pablo dijo: yo confío en Dios. No comete el error de confiar en la persona equivocada, porque si lo hace, usted puede estar diseñando una tormenta que no le gustará. Amigo, sea que se encuentre en una tempestad o en un mar tranquilo, usted necesita al Señor Jesús. Por favor, ore de la siguiente manera: Señor Jesús, entra en mi corazón y mi vida. Cuando las tormentas de la vida azoten, ponte a mi lado. Cuando parece que todo está bien, Señor, sé mi gozo y mi fuerza. Señor Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame. Ayúdame a botar de mi existencia toda cosa superflua. Hazme un instrumento de bendición en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Y si oró e invitó a Cristo en su vida y realmente lo hizo de corazón, escríbanos. Nos regocijaremos con usted y tendremos el privilegio de orar por usted y por su crecimiento en la vida cristiana. Que Dios le bendiga sobreabundantemente. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.